Amigos de Moncho TV, gracias por continuar con nosotros a través de la señal de Canal 3. En este programa hemos dedicado el espacio a esos exjugadores, un poco recordar a los muchachos que dieron todo por la camiseta de San Ramón, y aprovechamos pues la oportunidad para conversar con Norberto Barrantes Avendaño, exjugador del equipo de San Ramón, que amablemente nos acompaña hoy en Moncho TV. Norberto, ¿cómo estás? Muy bien, ¿usted? Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Con todo el gusto del mundo. Norberto, vos jugaste con San Ramón mucho tiempo, pero antes quisiéramos mencionar que vos sos de una familia donde el fútbol fue parte de ese hogar. Sí, claro. Bueno, papá siempre fue futbolero, jugó en primera división en los años 50, cosas así, un poquito antes quizá, y traía en sí su deseo de que los niños, sobre todo los jóvenes y las ligas menores se fortalecieran, y a partir de ahí uno aprendió mucho con papá y con mis hermanos también. Tu papá tiene una página en la historia del fútbol de Palmares, ¿sabes? Sí. Papá, bueno, cuando llegó acá se sintió muy a gusto en Palmares. Su debilidad, como le digo, siempre fue la formación de jóvenes, y con los días su gusto por el fútbol tal vez se lo impregnó un poquito más a algunos otros jóvenes de la comunidad. ¿Cómo era el nombre de tu papá? Gerardo Barrantes Bolaños. Gerardo Barrantes. ¿Y el equipo que fundó? Estrella Roja fue el más representativo. Hubo otro que se llamó Deportivo Barrantes. Ajá. Sin embargo, creo que Estrella Roja fue el más conocido. Bueno, de familia futbolera, ¿haces la Liga Menor en dónde? En Palmares hice un poco de Liga Menor. Sí. En ese momento trabajaba cuando el equipo de Palmares estaba en primera división. Ajá. Yo iba un poquito detrás de la generación Claro. de en aquel momento Giancarlo, Leonel Correcto. Vázquez y todos ellos, Onyx. Eras un niño cuando eso. Era un niño, sin embargo siempre fui un poco pues prematuro en ciertas cosas. Sí. Siempre estaba muy cerca de ellos, inclusive en algún momento compartí equipo con algunos. Y hice una parte acá, y posterior, a partir de los 14 años, cosas así, fue más en Heredia, en Cruz por Herediano. Norberto, tu época muy buena, los años 90. En los 90 participaste de un mundial en Qatar, 95, también con San Ramón. Sí, en los 90 estuve en una selección infantil, que fue en una visoría de Juan Luis Hernández. Posterior, el profesor fue Henry Duarte Molina. Y se fue esa eliminatoria, no se clasificó lastimosamente por un gol contra México, y no se olvidará nunca quizá. Sí. Posterior, sí fuimos al Mundial de Qatar en el 95. Un equipazo era esa muy buen selección. Grupo, muy buen grupo. Hay cosas curiosas, desde mi concepto sí había gente con mucho talento, sin embargo lo más destacable era el coraje de todos. Ahí no había uno que fuera quitado, por así llamarlo. Si había que marcar, se marcaba. Y creo yo que eso representó mucho de la cultura nuestra como grupo. ¿Algunos jugadores de esa selección que podamos recordar, Norberto? Sí, claro. Lester, Morgan, Pablo Guanchop, Jafet Soto, Jewison Bennett, Tray también, Wallace, los hermanos Drummond, Chucho Rodríguez. Podría decirte todos. Un equipazo. Un equipazo, un muy buen grupo, y sobre todo un muy buen grupo de personas. Y desde mi punto de vista, bien formado y bien comandado, porque Luis Roberto Cibaja era el profesor, y Armando Rodríguez, que ya tenía buena experiencia, y la verdad los dos, desde el punto de vista pedagógico, sabían agregarle o regalarle al grupo esa... Eran maestros. Eran maestros. ¿Cómo te fue con San Ramón? En la época de los 90 fue una buena época, también tenía San Ramón un buen equipo. Sí, San Ramón en los primeros años, en los que cuando yo llegué tenía a Frander Segura, Sergio Morales, estaba Miguel Solano. Tenía un grupo muy fuerte. ¿Quién era el técnico en ese momento? Eran Carlos Losilla y Perla Bonilla. Los dos trabajaban en Mancuerna, por así llamarlo. De la estirpe ramonense. De la estirpe ramonense. Creo yo que en ese momento, en la actualidad la verdad desconozco un poco, pero había un arraigo. Había un arraigo de la mayor parte del grupo, inclusive muchos compañeros palmareños, como Onyx, como Diego, en fin. Tenían un cierto arraigo ramonense. Todos igual que yo, con un amor y con un cariño especial por Palmares, que siempre lo mantenemos, pero también veíamos en aquel momento a San Ramón como un pueblo hermano, que creo yo que eso es como y una oportunidad valiosa de jugar en primera división. Sí, por supuesto, porque Palmares en ese momento, posterior a la debacle deportiva que tuvo, llegó a primera división, y pareciera curioso
pero esa llegada a primera división más bien le degeneró un poquito en su estructura, desciende absolutamente, yo no sé si llegó a caer hasta tercera división o cosas así, y la oportunidad que había más cercana era Palmares en ese momento. Correcto. Yo de hecho estaba más en Heredia y fui cedido a préstamo por Herediano para San Ramón. Que fue una experiencia muy buena para vos futbolísticamente. ¿Podríamos decir que la madurez en el fútbol la obtuviste ahí? Sí, sin embargo, todo esto que le estoy hablando, yo inicié a los 16 años en alta competición, bueno, en selecciones menores pues antes, pero ya en los primeros juegos, en torneo de copa y cosas así, en primera división, 16, 17 años antes, ya hacía muchacho, estaba formado desde el punto de vista futbolístico, tal vez no cronológico, pero ya jugaba. De esa edad hasta los 22, 23 años, posterior tuve otra etapa hasta los 24 años, y luego, después de muchas fracturas, en fin, viendo que ya me era muy difícil estar en un equipo grande, decidí dejar el fútbol. Norberto Barrantes, es muy difícil para un futbolista dejar el fútbol, te has dedicado ahora a eso, y bueno, estás en una etapa de mucha madurez, te gusta la Liga Menores también, y quisimos también conversar con vos, invitarte aquí a Moncho TV, porque mucha gente de San Ramón nos sigue y queremos también hacer énfasis en recordar a jugadores que dieron todo por el club, por la camisa, y que hoy de alguna manera siguen activos en el fútbol, de otra forma. Sí, o sea, el fútbol, yo creo que sí hay una parte genética, porque el amor no se pierde, la pasión no se pierde, y es una pasión hasta cierto punto desmedida en algunos casos, porque a ratos uno pasa casi las 24 horas pensando, aunque esté en otras labores, pero pensará en algunos momentos en el deporte que le gusta. Ahora, yo sí a cierta edad, a los 19, 20 años, a pesar de que estuve lejos, me di cuenta de que quizá era más profesor que jugador mismo. La formación la tuve, he estado en algunos proyectos, como le digo, soy enamorado de la Liga Menor, me parece que la Liga Menor debe ser el cimiento de todo proyecto, pero para que el muchacho llegue al primer equipo, no para que se tenga una liga menor que alimente ciertos egos, sino para que realmente el muchacho sea un producto, en el buen sentido, desde el punto de vista humano también, bien terminado a cierta edad, para que el primer equipo goce de lo que ha trabajado durante varios años, ¿verdad? Bueno, Norberto, muy agradecido, nos encantaría conversar con vos mucho tiempo, dejamos la invitación abierta para que nos acompañes en otro programa de Moncho TV, nos gustaría mucho investigar y conocer un poco más de esto, pero hemos querido pues invitar a Norberto Barrantes Avendaño, exjugador del equipo de San Ramón en la década de los 90, y un muchacho todavía muy joven que se dedica a sus negocios personales, pero que también está dedicado al fútbol. Norberto, muchas gracias por acompañarnos. Con todo el gusto del mundo, igual estoy para servirle y agradecerles por el pequeño espacio que estuvo muy agradable. Muchas gracias, Norberto. Amigos de Moncho TV, sigan con este programa, ya regresamos.